Colosenses capítulo 3. 3, capítulo 3, versículo 16. El hermano Dionisio está conectado. De una vez dijo 3:16. Póngase, no, él sí, pero nosotros no. Póngase en pie para que la banca descansen un ratito ahí mientras leemos el versículo. Vamos a leerlo todos juntos, es un solo versículo, así que, pero léalo como si hubiera desayunado y todavía el desayuno no se lo hubiera ido, porque ya estamos casi a mediodía. Entonces va a decir que no, que ya es mediodía, no. ¿Cómo que se hubiera desayunado y todavía tuviera el desayuno ahí dándole fuerza? Dice la palabra del Señor: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. De nuevo arriba. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nos dice el Espíritu en Colosenses 3:16. Yo creo que con la belleza de este coro, porque la verdad es que está lindo, ya todos debiéramos habernos aprendido, pero usted sabe, uno aprende un poco de todo. Dios nos enseña. Yo crecí en un ambiente bastante musical. No que en mi casa hubiera mucha música, pero en el área donde yo vengo había mucha parranda. Mucha parranda. Entonces, personalmente, una cosa que entendí impresionante, a mí me gustaba mucho la música de salsa. Yo me vine de Chiriquí cuando tenía 13 años, iba a cumplir 14, es más, ese día cumplía 14 años. Así que Raúl tenía 13 y cumplía 13 ese año. Pero cuando 3 años después creo que fue, Raúl viene a Panamá, descubro que Raúl tenía un gusto distinto. Y de hecho el doctor, que es de la misma generación que Raúl, tiene el mismo gusto, le gustan las canciones en inglés, le gustaban las canciones en inglés. Tengo una hermana por parte de mi papá que es un año mayor que yo, y cuando hubo una situación en la casa que yo quedé viviendo solo con mi papá, ella vino a vivir conmigo por unos meses, y a ella también le gustaban las canciones en inglés. Pero ¿saben qué? El que caía cerca de mí quedaba contagiado. Porque yo oía salsa todo el día, todo el tiempo. Ahora, yo escuchaba todo tipo de música, pero esa era la que a mí me gustaba, era la de preferencia. ¿Okay? Pero el punto cuál es, o sea, cuando nosotros íbamos a la iglesia, yo cantaba. Aun cuando no quisiera estar en la iglesia, yo me aprendía los coros. De hecho, yo estoy pensando que ¿cómo se dice? Que la primera composición mía fue, ¿cómo que se llama la canción? No, es antes que eso. Esa que es una segunda parte que yo siempre digo que la gente no se sabe. ¿Ah? No. No, eso es mucho. No, ustedes no. Es una canción cristiana vieja, pero que yo le canto siempre una segunda parte, y cuando. Cristo es la fe. Yo pienso que eso yo lo aprendí en Callecú.
Él nos enseña. A la única persona cristiana vieja que yo he escuchado que se la sabe sin que yo haya hecho es Edita. Un día lo cantamos aquí y Edita empezó a cantarla. Y yo dije, bueno, por lo menos ya sé que no la inventé yo. Pero ya yo estaba pensando que yo lo había inventado, porque donde yo iba y la cantaba, nadie se la sabía. Pero yo sí me sé eso desde niño. Me aprendía bien las canciones. Yo veo que hay una generación que es totalmente distinta. O sea, y no solo la generación, parece que aquí la gente en William no es muy musical. Aquí la gente no canta, la verdad, no canta. No sé a qué se debe, pero no cantan. Entonces, pero, hay algo importante, hay algo que entendí este mes. Ya alguien me lo había dicho hace tiempo, yo lo había entendido hace tiempo, pero las canciones son importantes, porque las canciones enseñan o desenseñan. Enseñan o desenseñan. Si una canción cristiana tiene una letra mala, usted se va a aprender la canción y va a aprender mal. ¿Ok? El ejemplo es lo que le dije en estos días. Hasta hace 2 semanas atrás, en mi cabeza había un mar de cristal en la Nueva Jerusalén. Porque la canción dice, calles de oro, mar de cristal. Pero cuando voy a la Biblia no hay ningún mar de cristal allí. Hay un río como de cristal. Pero no hay mar de cristal. El mar de cristal está frente al trono de Dios. Y no es de cristal, es como de cristal. Entonces, la canción dice mal, yo me la aprendo mal y tengo una mala teología. Ahora ven la importancia de, por ejemplo, este coro. Aquí no hay problema, usted nunca va a aprender algo malo porque el coro dice exactamente lo que dice la Biblia. La palabra de Cristo mora en abundancia. Si usted se lo aprende, está aprendiendo Biblia. Las canciones cristianas deben ser canciones didácticas, canciones que enseñan al pueblo de Dios a cómo ser mejores cristianos. Por eso nosotros debemos tener cuidado de lo que cantamos. Nosotros estamos terminando hoy, obviamente mañana y pasado todavía septiembre, pero hoy estamos terminando el mes de la Biblia. Bueno, el martes todavía tenemos culto, pero hoy estamos terminando el mes de la Biblia. ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces... Tienes razón, estoy pensando de ayer era 28 y es 21. Ah, sí. Entonces ya se acabó. No hay más. Miren, hace unos días escuché la historia de un hombre que había engordado demasiado. El hombre estaba demasiado gordo. Entonces los médicos hicieron un plan y le dijeron, bueno, este plan es 40 días de ayuno y después de esto tienes eran como 5 días de ayuno y después de esto una dieta. Y el tipo, fuera dieta, vamos con el ayuno. Entonces el hombre ayunó por 40 días y los médicos estaban monitoreando y le daban vitaminas para que el hombre no perdiera, tú sabes, nutrientes. Y cuando vieron a los 40 días que el hombre estaba bien de salud, dice, bueno, vamos a seguir hasta que el hombre llegue a su peso ideal. El hombre ayunó 66 días y llegó a su peso ideal. Se rompió el récord. ¿Ok? Él estaba, cuando él comió por primera vez, cuando volvió a comer después de todo este tiempo de no comer, dice que había olvidado el sabor de la comida. Yo no sé si yo puedo olvidar el sabor de la comida, pero había olvidado el sabor de la comida después de un año de no comer. ¿Ok? Ya no se acordaba cómo sabían las cosas. Debo aclarar que esto no fue un ayuno verdadero, porque aunque él no comió, le estaban dando vitaminas, o sea que sí comió. Porque ¿qué es lo importante del alimento? Son los nutrientes, las vitaminas, los minerales, etcétera, etcétera. Así que al final no es un ayuno. Así que él recibió todo lo que necesitaba para seguir vivo y para estar bien. Claro, con toda esa vitamina, a los 40 días todavía el hombre estaba saludable. Entonces, yo no sé cuántos de los que están aquí pueden pasar un día sin comer. ¿Cuántos pueden pasar una semana sin comer? ¿Cuántos podrán
aguantar un mes sin comer. Quizás hay alguno que pueda aguantar 40 días. Un año, está difícil, está muy difícil. Yo lo que he escuchado así como en registro, lo más, son 64 días. Hay un libro que leí hace años, dice que un hombre aguantó 64 días sin comer. Pero, suponiendo pues que fuera posible que alguien pudiera aguantar un año sin comer, estoy seguro que nadie pasaría más de medio día sin comer sin una buena razón. Es más, hay quienes no pueden ayudar ni mediodía. Con todo, ningún ser vivo subsiste sin una adecuada alimentación. Una persona que no come, al poco tiempo se le nota demacrado, desnutrido, se le empiezan a notar los huesos, se empieza a ver que se ve desmejorado. En nuestro tiempo hay mucha gente que está enferma y que lo único que lo sostiene son las medicinas. El montón de diabéticos que usted no se entera que son diabéticos hasta que le dice que son diabéticos, porque se ven normales, algunos de ellos están hasta flacos, pero lo que están es llenos de medicina, cargados de medicina. Por otro lado están los que comen de más. En esta sección hay dos categorías, yo estoy en una de esas dos. Los que comen a diario, pero comen los alimentos inadecuados y terminan enfermando. Y los que, aún comiendo los alimentos adecuados, comen de más y también terminan enfermando. El problema más común es de los que comen alimentos inadecuados. Algunos que están llenos de McDonald's, Papa John's, Caesars, Kentucky, salchipapa, etc. Otros que no van a ninguno de esos lugares, pero no les gustan los vegetales, no les gusta tomar agua, están cargados de Coca-Cola, etcétera, etcétera. O sea, lo más normal es lo anormal. Nadie debiera estar lleno de ese poco de cosas inadecuadas. Y a veces me vienen unas palabritas en la cabeza que tengo que llevarlas cautivas a la obediencia a Cristo. Para entrar ya en tema, debemos comenzar a revisar con qué estamos alimentando nuestras almas. ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer temas que nos edifican? El tiempo que pasamos en el aparato más famoso del mundo y qué hacemos con él. ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer la Biblia, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo usted pasa metido en el celular viendo cosas que no edifican? A lo mejor usted no lee nunca y tampoco se edifica, está en ayuno completo de una buena lectura y no se ha muerto de milagro. En realidad está muerto, pero no se ha dado cuenta. La única manera de alimentar adecuadamente nuestras almas es teniendo una buena dieta espiritual que incluya como elemento principal en la dieta una buena porción de estudio bíblico. En ese sentido, el versículo que ha sido nuestro lema todo este mes nos da la clave de cuánto debemos incluir en nuestra dieta bíblica para que podamos tener un alma saludable. A eso podamos agregarle otras lecturas, quizás algunos videos, pero debemos tener cuidado de con qué alimentamos nuestra alma. O sea, nosotros debemos tener en nuestra dieta espiritual una buena porción de estudio bíblico. Buena porción. Permítame en este momento darle la receta correcta para tener una buena dieta espiritual. Debemos hacer que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros siguiendo los siguientes pasos. 1.
Lo primero, estudiar. Lamentablemente he olvidado, estoy buscando, por ahí lo voy a encontrar y se los voy a traer. Hay un acróstico con la mano, donde dice leer, estudiar, meditar, y acá al final decía aplicar, y me faltan estos dos que están acá, pero se los voy a buscar y se los voy a traer. Pero lo primero es estudiar. Miren, si usted me acompaña a Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra del Señor, en Esdras capítulo 7, versículo 10, dice, Esdras capítulo 7, versículo 10, la otra vez escuchaba a un predicador que dice que lo llevaron a una iglesia aparentemente de corte pentecostal y que tuvo que esperar no sé cuánto tiempo mientras se daban profecías y testimonios y no sé qué, y se veía todo muy espiritual. Y que cuando él se paró a predicar y dio la cita, los líderes de la iglesia estaban buscando en el índice. Dice, esta gente ni siquiera, son líderes de la iglesia y ni siquiera leen su Biblia. ¿Cómo un líder de la iglesia va a estar buscando en el índice? Entonces dice que Esdras preparó su corazón ¿para qué? Para inquirir. ¿Qué es inquirir? Inquirir en forma sencilla es estudiar. Es escudriñar, es leer a profundidad. Requiere que usted y yo preparemos nuestro corazón. Déjeme explicárselo de manera sencilla. Si usted no prepara su corazón, si usted no pasa un tiempo y dice, Señor, ayúdame, porque a mí no me gusta leer, mucho menos estudiar. Si usted no dispone a entregarle su corazón a Dios, su corazón le va a decir, ¿tú para qué vas a perder tiempo con la Biblia? Mira, ¿tú sabes qué? Mejor ponte a hacer esto, lo otro, y más tarde lees. Y más tarde, pero si todavía te falta esto, después lee. Y cuando vas a ver, se fue el tiempo y nunca leíste, hiciste todo lo que no era importante y dejaste lo importante de lado. Entonces dice que Esdras primero preparó su corazón. Y el problema es cuando nosotros no preparamos nuestro corazón. ¿Qué es preparar el corazón nuevamente? Bueno, nuestro corazón no quiere. Su corazón y el mío no quieren. Nosotros tenemos un corazón rebelde. No quiere saber de Dios. Yo no sé si usted se acuerda, pero cuando hablamos hace ya bastante tiempo atrás del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ahora, cuando leemos esto en Marcos capítulo 12, versículo 29 al 33, la persona dice que en el 28 un escriba, viendo que Jesús le había contestado bien a todos los que le estaban preguntando el poco de cosas, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de toda la ley? Y Jesús le contestó lo que acabamos de decir. Ahora, en el 33 dice el escriba, mire, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En el 33 el escriba dice, bien has dicho, Señor, porque amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas es más que todos los mandamientos. Ahora, no sé si usted se dio cuenta de la diferencia, pero el escriba lo que está diciendo es que la mente se refiere al entendimiento. Y nosotros no podemos entender lo que no estudiamos. Tenemos primero que verlo, oírlo o algo por el estilo y luego procesarlo en la mente para poder entenderlo. Si nosotros no lo procesamos, entonces la Biblia, usted tiene que preparar su corazón para procesar lo que lee en la palabra. ¿Y cómo lo hace? Con la mente. Ay, es que yo no siento. Y tu mente dice, vas porque vas. Ay, es que yo no quiero. Es que vas porque vas. O sea, tu mente le tiene que decir a tu corazón, tú no te mandas. Tú no te mandas. Aquí el que manda es Cristo, yo sigo a Cristo y tú me sigues a mí. Vamos a leer la Biblia.
y se disciplina y estudia. Inquirir es meterse a profundidad. Estudiar, inquirir, escudriñar, incluye hablar de lo que se ha estudiado. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando usted estudia algo, una de las mejores cosas que puede hacer es hablar con otro de lo que estudió, de lo que aprendió. Porque cuando usted habla con otro, está reafirmando el conocimiento en usted. Antes yo no lo hacía, pero ahora, ya tengo como 2 o 3 semanas que antes de venir a predicar los domingos, le comento así por encima a Vanessa lo que voy a hablar. Entonces, cuando usted conversa, habla con alguien, usted está enseñándole a alguien, usted está reafirmando el conocimiento que acaba de adquirir. Ahora, también requiere meditar constantemente en lo que se está estudiando. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en él. ¿Qué es meditar? Sentarse en la flor de loto. Yo nunca pude hacer eso, por cierto. Sentarse con los pies cruzados, agarrar los deditos. No, eso no es meditar. Yo siempre he pensado que eso es como de tontos. Hay que perder tiempo. Meditar es procesar, es pensar, es buscar. Esto me suena. Es lo que hablamos hace un rato sobre lo que dice la gente. Hey, esto que suena interesante, déjame investigarlo. Y en lugar de creerme todo lo que dicen, yo me pongo a pensar, oye, como le dije hace un rato, él dijo sí, y nos llevó a todo ese lugar, pero les dije que lo que él dijo el día anterior tampoco estaba mal. ¿Por qué? Porque yo medité en lo que él dijo. Porque yo pensé en lo que él dijo. Porque yo fui a buscar en la Biblia lo que él dijo. Entonces, usted y yo no podemos ser simples, como dice la palabra, oidores advenedizos, sino hacedores. Pero para poder ser hacedores de la palabra tenemos que estudiarla, entenderla y poder aplicarla. No podemos aplicarla si no la entendemos. Entonces, nosotros para poder hacer que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, tenemos que preparar nuestros corazones para estudiarla. Porque no le va a ser fácil. Si usted como yo, y yo estoy casi seguro que la mayoría aquí son como yo. No porque yo crea que no sé qué, no, es que usted me va a decir si sí o si no, pero a mí no me gustaba estudiar. Así que yo cuando vine a aprender a estudiar, con la Biblia. Porque en la escuela yo nunca estudié. Y cuando digo nunca, 2 o 3 días en 12 años que estuve en la escuela. Por cosas así como de emergencia. Cuando estaba por graduarme en 6º año, había estado jugando durante todo el año, y no sigan ese ejemplo, muchachos, porque eso no. Pero cuando estoy en el último bimestre, en el tercer bimestre, y mi papá ve mi boletín, me daba 3 pelados en física. Y tenía, creo que 3 fracasos ese bimestre. Y mi papá me dice, porque mi papá era bien frescón en la escuela. Mi papá me dice, cuando yo estaba en 6º año, yo aseguré mi año y después jugué. Y yo era más fresco que mi papá, le dije, yo voy a jugar todo el año. Pero ¿qué yo hice? Llegó el 4º bimestre. Cuando estábamos a mitad del 4º bimestre, ya nadie me podía fracasar. Estudié. Pero fue la única vez que yo estudié serio en mi escuela. Así que cuando yo llego y conozco la Biblia, cuando yo empiezo a ver la Biblia, yo no quiero estudiar. Mi corazón no quiere estudiar. Yo tengo que forzarme a estudiar. No era tan difícil porque en realidad yo quería saber de Cristo, pero el problema era que yo no sabía estudiar, porque no estudié nunca. Ahora usted puede poner todas las excusas que quiera, pero no le sirven. Usted tiene que esforzarse. Hay un precio que pagar. Esto no es barato. Yo me acuerdo muy bien cuando yo empecé en el Evangelio.
Decían que el evangelio era gratis. Eso no me sonaba, nunca me sonó, no me parece. No, porque el evangelio no es gratis. Cristo pagó por él. Y porque para usted y para mí no es gratis. Porque si usted lee la Biblia, dice que es necesario que a través de muchas pruebas entremos en el reino. Dice, es necesario, no es gratis. Nosotros tenemos un precio que pagar. Algunos no lo pagan porque realmente no son evangélicos, porque realmente no son cristianos. Pero tenemos un precio que pagar. El ser cristiano tiene un precio. Y antes yo pensaba, bueno, yo no quiero padecer. ¿Saben que sí? Sí quiero. Vale padecer por Cristo. Los discípulos dicen que se gozaron de ser tomados por dignos. ¿Usted sabe lo que significa ser tomados por dignos? O sea, eso no es cualquiera. Cuando a ti te toman por digno, es que ven algo bueno en ti. Es que realmente dice, y dejan a todos los demás, y a ti te escogen de entre los demás, y te toman por digno de pasar afrenta, dice. Yo quiero pagar el precio. Yo quiero. Quizás mi corazón no quiera, pero mi mente sí quiere. Mi entendimiento sí quiere. Yo quiero pagar el precio. Además de eso, dice que él preparó su corazón para... ¿qué? ¿Y qué más? Para cumplirla. Cumplirla es aplicación. Una vez que yo entiendo la palabra, tengo que disponerme a vivirla. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Y como dije hace un rato, no hay sabiduría fuera de Dios. Cualquier sabiduría fuera de Dios no es sabiduría. Es necedad. Dejar fuera a Dios de tu vida es lo más necio que hay en el planeta. Entonces nosotros tenemos que aplicar. Usted aprendió algo. La Biblia dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. A los santos y fieles. Yo soy santo. Soy fiel. ¿Qué significa ser santo? ¿Qué significa ser fiel? Estoy realmente separado para Cristo. Estoy viviendo una vida separada del mundo para Cristo. ¿En qué área de mi vida yo no estoy viviendo para Cristo? Mire, esto es meditar. Una sola palabra, santo, no estoy viendo más nada. ¿En qué área de mi vida yo no estoy viviendo en santidad? ¿En qué área yo no estoy separado para Cristo? Entonces yo voy a mi vida y reviso, en esta área yo no estoy santo, yo no soy separado para Cristo. Entonces yo empiezo a aplicar y a vivir en esa vida y decir, yo voy a hacer esto aquí. Pero la otra pregunta es, ¿por qué no soy santo en esta área? Y ahí entra la parte de la fidelidad. ¿Y cómo yo soy fiel? ¿Cuándo yo soy fiel? Yo soy fiel cuando mi amo me dice algo y yo le obedezco. Si yo no estoy obedeciendo a mi amo, yo soy un infiel. Tenemos un amo. Yo tengo un amo, no sé usted. Y mi amo manda, él no pregunta. Mi amo no consulta, él no dice, si quieres, esa cosa de que Dios es un caballero. Dios no es ningún caballero, Dios es Dios. Cuando Dios quiere algo de ti, Él no te va a preguntar, Él te va a decir, hazlo. Él no le preguntó a Moisés si quería ir a Egipto. Vine para enviarte, le dijo, y lo envió. Ni hablemos de José, porque él ni siquiera sabía lo que Dios estaba haciendo con él, y lo metió allá, y lo metió entonces poco de problema, y allá hizo lo que él quiso con José. Dios no es ningún caballero, Dios es Dios, y Él no pide permiso y tampoco espera a que tú respondas. Cuando Él te quiere a ti, Él te trae y te pone ahí y te arrodilla y te quebranta. Por eso es que yo digo, tenemos que tener cuidado, porque por ahí hay un poco de cosas que son humanismo puro y que nosotros estamos aceptando. Aplicar la palabra
es vivir de forma personal lo que se ha aprendido. Es guardar una vez que se ha comprendido lo que la palabra dice. Dice allá en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. Mira el proceso, para que guardes y hagas conforme a todo lo que es. O sea, usted tiene que aceptar la palabra. Usted recibe la palabra, la leyó, usted tiene que aceptarla por buena. No puede ponerse a discutir de que si no, que si dice que... No, eso es lo que dice, eso es lo que es. Lo tiene que aceptarla. Luego que usted la acepta, tiene que hacerla suya, tiene que interiorizarla. Es como cuando yo le decía hace unos tiempos atrás, yo entiendo perfectamente que si soy salvo, soy salvo. Yo no me salvé, a mí me salvó Dios. Y que como Dios me salvó, yo no me puedo perder, porque Él sostiene mi vida, Él es el que me guarda, Él es el que me va a perfeccionar hasta el fin. Es Él, no yo. Pero yo les dije en estos días que llegó un momento en que yo lo entendí, o sea, lo tenía aquí, pero cuando llegó acá fue distinto. Porque yo pensaba, bueno, Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra para que nadie se glorie. Bueno, la fe para que me salve viene de Dios. De hecho, Romanos 10:17, cuando dice la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, está hablando también de la salvación. Así que yo digo, la fe para ser salvo viene de Dios, pero después de eso yo tengo que desarrollar mi fe. Pero de repente me choco así de frente con Primera de Pedro capítulo 1, versículo creo que 5, que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, para yo salvarme, Dios me tiene que dar fe. Y para permanecer salvo, Dios me tiene que dar fe. La salvación viene de Dios. Entonces cuando yo interiorizo eso, lo hago mío. Lo hago parte de mí. Y entonces lo puedo vivir más fácilmente. Usted debe memorizarlo. ¿Qué acabo de decirle yo? Todo lo que le acabo de decir es porque lo memoricé. ¿Pero por qué lo memoricé? Porque para mí es importante. Yo entiendo que no me salvé yo, Dios me salvó. Y Dios es todopoderoso. Y como Dios es todopoderoso, es que la Biblia dice que nadie puede arrebatarme de las manos de Dios. Porque ¿quién puede venir a hacerle fuerza al dedo de Dios y arrebatarse? Yo estoy ahí metido. Nadie me puede sacar de ahí. Ahora, si yo me pierdo es porque nunca estuve en las manos de Dios. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1. Versículos 5 al 8. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Recibiendo la palabra. O sea, usted tiene y yo tenemos que recibirla. Eso es interiorizarla. Ellos la aceptaron, escucharon la palabra y la reconocieron y la aceptaron y la tomaron para ellos. Nosotros debemos aprender a recibir la palabra, a interiorizarla y a ponerla por obra. Si usted sabe lo que la Biblia dice y usted cree lo que la Biblia dice, usted va a actuar de acuerdo a lo que la Biblia dice que debe actuar. Tercero, enseñar y exhortar. Primero es, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Tenemos que estudiarla. Tenemos que estudiarla y tenemos que aplicarla.
Pero parte de la aplicación es enseñar y exhortar. Al enseñar a otros, reafirmamos lo aprendido. Mire, nadie puede saber más que un maestro. Sobre todo un maestro que tiene años enseñando. Porque cada año él refuerza el conocimiento que ha aprendido el año anterior. Y por el estudio, si el maestro es diligente, si el año anterior enseñó un error, al seguir estudiando se va a dar cuenta y este año va a corregir su error. El maestro se va perfeccionando. Entonces, nosotros debemos aprender. Nosotros debemos pasar tiempo. De nuevo, lo que decía Eduardo ayer. Ya ustedes, yo se lo he dicho otras veces. Él llega a la casa a las 8 de la noche y se va a las 3:30. Todas esas horas estamos discutiendo. Hablando que aquí, que allá, que dice esto, que dice lo otro, que dice aquello. Todas esas horas. Y ya ustedes lo oyeron. Eduardo se sale con cosas que uno tiene que pegarle el ojo. Entonces nosotros pasamos horas en eso. O sea, independientemente de los errores que pueda tener, yo considero a Eduardo un hombre de Dios. Y no es que yo no tenga mis errores. Cuando nosotros enseñamos a otros, los ayudamos a tomar un camino correcto. Déjenme, ¿saben? Hace años atrás estábamos en la casa de Eduardo. Estábamos reunidos un grupo de amigos. Y él dijo, así lo soltó. ¿Quién dijo que el hombre puede pactar con Dios? Yo me quedé así. Hasta ese momento yo escuchaba pacta con Dios y pues pacta con Dios y pacta. No entendía nada de ese asunto, pero yo era parte del montón. Pero él dijo así, él lo soltó pan. ¿Quién dijo que no? A partir de ahí yo empecé a investigar. Y me di cuenta que yo tenía un error. Yo creía que sí se podía. Pero fue a partir de una conversación con él. Esas son nuestras conversaciones. Pactar con dinero. No, pero no puedes pactar de ninguna manera con Dios. No puedes pactar con Dios, punto. No, no puedes pactar con Dios. Dios pacta contigo, Dios pactó con nosotros y el pacto de Dios ya se hizo. ¿Cuál es el pacto de Dios? La muerte de Cristo en la cruz. Ya, este es el nuevo pacto en mi sangre, no hay otro. No hay manera, o sea, usted no puede poner de que voy a comprar, voy a pactar, eso es basura. Eso es enseñanza errónea. Eso es, ¿cómo dice? Es una enseñanza diabólica. Usted no pacte con Dios porque no puede hacerlo. Déjenme explicárselo de esta manera. Panamá quiere renegociar el TLC con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no nos conviene. ¿Y por qué no nos conviene? Porque Estados Unidos es una potencia y cuando Panamá pactó con Estados Unidos, ese TLC, Estados Unidos impuso sus condiciones. ¿Por qué? Porque es la potencia. Dios es la potencia sobre todas las potencias. Usted no puede imponerle un pacto a Dios nunca. Ahora, si Estados Unidos quiere, si quiere, y no quieren con Biden, mucho menos con Trump. Si Trump llega a estar, pues. Ahora, si está la mala uno, quién sabe, ¿no? Entonces, cuando nosotros exhortamos, enseñando y exhortando, cuando nosotros exhortamos a las demás, a las personas, los ayudamos a corregir su camino. Mire, cuando les enseñamos a tomar el camino correcto. La persona viene y quiere saber, pero cuando alguien está desviado, tú vienes y te le acercas y dices, oye, y le exhortas, y esa persona corrige el camino. Entonces, puede ser que, por ejemplo, yo esté en el buen camino, pero hay cosas que yo no sé y alguien viene y me las enseña y confirmo o reafirmo mi condición y mejoro mi condición. Pero una cosa es esa y otra cosa es que yo esté haciendo algo que está totalmente fuera de orden. Entonces alguien viene y me exhorta, me dice, oye, este hermano, mire, y me explica y yo corrijo mi camino. Entonces, ahí en estas acciones nosotros no solamente estamos ayudando a otros, nos estamos reafirmando nosotros también en lo que es correcto. No hay verdadera sabiduría fuera de la palabra de Dios.
Por eso, si queremos enseñar y exhortar en toda sabiduría, ella tiene que abundar en nosotros. O sea, si usted quiere enseñar realmente sabiduría a alguien, usted tiene que estar totalmente lleno de la palabra. Tiene que entenderla, tiene que vivirla y tiene que aplicarla. Porque no se vale enseñar lo que yo no hago. Hagan lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago. No, se enseña lo que se hace. Tenemos que tener cuidado. Mire, hay un dicho por ahí que dice, cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo. Esto no es un juego. Nosotros tenemos que afirmarnos en la palabra, porque el enemigo está buscando cómo meternos la pata. Hace años atrás falleció un hombre llamado Rabbi Zacarías. Yo no sé cuántas veces yo escuché a Rabbi Zacarías. Él era lo que llaman un apologeta, un defensor de la fe. Era un deleite escuchar a ese hombre defender la fe. Si usted viera esos debates y las cosas que ese hombre hablaba. Pero cuando el hombre muere, encontraron inmoralidad sexual en él. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Yo confío en Dios que Él me va a guardar. Pero suponiendo que yo me desviara del camino y descubren después de muerto. Y Vanessa, por ejemplo, no lo sabe. Lo que tiene que hacer es investigar a ver si es verdad. La familia de él y el ministerio que él fundó, ¿qué hicieron? Investigaron. Investigaron todo lo que se decía. ¿Y sabe qué hicieron? Le dijeron al mundo, sí, es verdad. Él estaba en eso. Porque nosotros no podemos acahuetear a nadie. Pero lo que les quiero decir es que este hombre era un hombre así en el mundo cristiano era un hombre así inmenso. Y hace poco acaba de caer otro, así, inmenso. Gente que escribe libros, que hablan en conferencias, que son tremendos. Y el diablo los echó por tierra. El que cree que esté firme, mire que no caiga. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que afirmarnos en la palabra. La palabra nos manda que nos cuidemos. Cuídese. Es en la palabra que tenemos que estar. Usted tiene que aprender. ¿Qué dice la palabra de José? ¿Sí? Que salió huyendo. Yo estoy seguro que esa mujer no era nada fea. Yo estoy seguro que José sabía y entendía que esa mujer no era nada fea. Pero yo voy a pecar contra Dios y hago lo que tú quieres. Y cuando se vio entre la espada y la... eso me recuerda a mi hermana Ruth. ¿Sabe? Hace años atrás, cuando en Panamá habían los resbalosos, ya yo creo que casi no hay de eso. Estábamos en la Canavaggio, ahí en la Avenida Nacional, creo. Y nos mandaron a hacer un mandado a la tienda. Mi tía vivía en el tercer piso y nos mandaron, abajo estaba la tienda. Y me mandan a mí con mi hermana, ¿no? A mí siempre me mandaban por el mayor, pero yo era bien flojo. Pero bueno, me mandaban a mí. Entonces, cuando llegamos allá, llega nosotros decíamos el yunyunyá, llega el resbaloso y empieza a hacerle así a mi hermana. Y mi hermana le hace de qué. ¡Wow! Se le metió por debajo del brazo. Así que yo me imagino a José haciéndole a la vieja así, y se le escapó y la vieja nada más le puso a agarrar la capa. Ahí yo tengo esa imagen bien clarita, porque tú sabes, o sea, uno, es mi hermana mayor, uno se queda viendo así como, wow, qué agilidad, cómo se le metió al tipo y se le fue. Entonces, nosotros tenemos que huir del pecado. Tenemos que huir. Usted no se quede pensando que yo lo voy a vencer, que no, huya. Huya. Cuatro, la idea de esto es que seamos verdaderos adoradores. El abundar en la palabra de Cristo nos llena del Espíritu. Mire, yo estaba leyendo, abra su Biblia, tenga Colosenses 3:16 y Efesios 5:18 y 19
a la vez. Tenga las dos cosas a la vez. Vamos a hacer un ejercicio interesante. Colosenses 5:18 y, perdón, Efesios 3:16. Efesios 5:18 y Colosenses 3:16. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Bueno, miren, vamos a leer primeramente Efesios 5:18. ¿Ok? Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a Colosenses 3:16, pero solo vamos a leer hasta donde dice sabiduría. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando, en toda sabiduría, hasta ahí. ¿Ok? ¿Qué está diciendo ahí? Ahí dice, llénate con el Espíritu Santo. O sea, la instrucción que da Efesios 5:18, donde dice, más bien Señor, se explica en lo que acabamos de leer en Colosenses. Ahora vamos de nuevo a Efesios 5, pero 19. Dice 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Ok? Ahora vamos a Colosenses 3:16. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora si usted observa bien, en Efesios dice que debemos hablar entre nosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso dice, ¿verdad? Y acá dice que debemos cantar con gracias al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, ¿cómo se come eso? Bueno, se come con Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31. El primer mandamiento, bueno, del 29. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es similar, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está diciendo? Que amar a Dios y amar al prójimo van juntos. Son prácticamente la misma cosa. Ahora, si usted todavía no me cree, tenemos que ir a Juan, primera de Juan, capítulo 4, creo que es capítulo 4, donde Juan dice, aquel que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Porque ¿quién puede amar a Dios a quien no ha visto y no ama a su prójimo a quien ha visto? Lo que está diciendo Juan es que el amor a Dios se refleja en que yo amo a mi prójimo. Por lo tanto, cuando yo hablo con mi hermano con salmos e himnos y cánticos espirituales, es como cuando yo canto al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Son similares, son semejantes, son complementarios uno con el otro. Al hacer morar la palabra de Cristo en nosotros, nos enseñamos y exhortamos unos a otros en toda sabiduría, pero cantamos con gracia en nuestros corazones al Señor. Ahora, los verdaderos adoradores de que habla Juan capítulo 4, 24, son aquellos que han hecho morar la palabra de Cristo en abundancia en ellos. Eso de que es un adorador, pero no sabe ni dónde queda Génesis 1:1, olvídelo. De que es un adorador, pero no sabe ni siquiera buscar dónde queda Colosenses sin ir al índice. O que no vive la palabra, o que cuando sale de la Biblia su hablar habla de todo menos de la palabra de Dios, olvídeselo. Aquel que es un verdadero adorador, su conversación es Dios. Su tema es Dios, su vida es Dios, su andar es Dios. ¿Por qué? Porque la palabra lo está inundando. Es todo. Él cuando camina, él cuando piensa, él cuando habla, es la palabra. Por eso dice, more en abundancia. ¿Qué está diciendo? Que te llene completamente, que te satures de la palabra. No te puedes engordar por comer mucha palabra. Ahora te puedes engordar volviéndote legalista. Pero si tú estudias la palabra
y pasas horas y horas y horas estudiando con un corazón dedicado a Dios, no te vas a engordar, te vas a fortalecer. Obviamente esto debe ir conectado con el tiempo de oración. Colosenses 3, junto con Efesios 4, nos dan listas de cosas que debemos desechar, las que debemos hacer morir y dejar. Y también nos dan otra lista de cosas que debemos hacer. Pero ni podremos dejar de hacer las cosas que nos piden que dejemos, ni podemos hacer aquellas que nos pide adoptar si primero no abunda la palabra de Cristo en nosotros, la cual, por cierto, es la verdad. Dios no está pidiendo, Dios no está rogando. Dios nos está mandando que hagamos morar la palabra de Cristo en abundancia en nosotros. No es una petición, no es un tema de cada año en septiembre. Su vida en realidad depende de la obediencia a este mandato. A muchos de nosotros nos enseñaron que la llenura del Espíritu Santo es cuando hablamos en lengua por primera vez. Eso puede ser así en algunos de nosotros, pero no es el hablar en lengua lo que refleja que somos llenos del Espíritu Santo. Es nuestra conducta cuando no estamos hablando en lengua lo que en realidad define nuestra condición. La llenura del Espíritu Santo está definida por la obediencia a la palabra de Cristo, y la obediencia a la palabra de Cristo está sujeta a dos cosas. Uno, al conocimiento que tengamos de ella, o sea, qué tanto está ella abundando en nosotros. Y dos, la disposición a obedecerla. Porque usted puede conocer mucha palabra, pero no la obedece. Entonces usted no es lleno del Espíritu Santo. Ya les dije hace poco, este hombre que muchos admiran, yo apenas lo conocía, pero sí sabía de él, confesó 5 años de adulterio. Y no lo confesó porque quiso. El papá de la muchacha lo amenazó y le dijo, si tú no lo dices, yo lo hago público. Entonces fue a los líderes de la iglesia y lo confesó. Pero no porque estuviera arrepentido. También el caso de Rabbi Zacarías, que la verdad es triste. Yo no sé si usted entiende un poco este asunto, pero cada vez que cae un hombre de Dios, es algo muy triste. Y los que realmente entendemos este asunto, nos duele profundamente en el alma. Voy a darles una definición mía de lo que el apóstol Pablo quiere decir con la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Quiere decir, hable siempre la palabra. O sea, de su boca no debe salir otra cosa. No es que usted vaya a la escuela y está hablando con la maestra y está hablando de su hijo. No, no estamos hablando de eso. Está hablando que la conversación que usted tiene con la maestra tiene que estar fundamentada en la palabra. Las respuestas suyas tienen que estar fundamentadas en la palabra. Cuando usted va a decir algo, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice Cristo? Cuando usted habla con las personas, dice, tiene que hablar con nosotros, entre nosotros, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Dónde sacamos eso? De la palabra. La primera canción que yo escribí en realidad se llama Manos a la Obra, y la escribí porque en Callecú habíamos empezado todo un proyecto de reestructuración de la iglesia, y un hermano que era el que estaba encargado del proyecto nos trajo Nehemías 2, 18 al 20 en la versión NBI, y en la versión NBI que eso no aparece en la Reina Valera, pero en cierto momento sale la expresión manos a la obra, y cogieron esa palabra como lema. Entonces yo decía en mi cabeza, debemos hacer una canción para esto. Entonces empecé a corretear a un muchacho que era músico en Callecú en aquel tiempo,
y a pedirle pues que había que hacer una canción, que no sé qué, y yo estaba detrás de él. Entonces ya venía el retiro de líderes y no teníamos la canción. Entonces él me dice a mí, bueno, dame una idea de qué es lo que quieres. Entonces yo agarré la Biblia, estas son cosas de Dios, la verdad, y escribí 2 estrofas y el coro. Él se lo llevó, invirtió las estrofas y mantuvo el coro. Pero nunca esa canción se escuchó, porque él la cantó allá y después hubo un Nisi donde la cantó, pero nunca le prestaron atención. Nosotros debemos entender algo. La Biblia se nos dio para que nosotros sepamos qué es lo que a Dios agrada. Cuando nosotros, nuestro hablar es Biblia, cada cosa que nosotros decimos de la Biblia es un reforzamiento de lo que yo soy y de lo que yo debo ser. Usted debe aprenderla tan profundamente como pueda. Usted debe guardarla en su corazón como un tesoro. Asimílela, entiéndala dentro de su corazón y luego aplíquela. Sea riguroso en cuanto a eso. No negocie, no diga esto no es tan malo, deseche todo lo que no se ajuste estrictamente a la correcta interpretación de la palabra. Y quizás usted no se dio cuenta porque no se lo describí, pero después de mucho luchar y mover, hice un acróstico. El acróstico haga. H, hable siempre la palabra. A, aprenda tan profundamente como pueda. G, guárdela en su corazón como un tesoro, asimílela. Y A, nuevamente, aplíquela. Sea riguroso en cuanto a esto. No negocie. No diga, esto no es tan malo. Deseche todo lo que no se ajuste estrictamente a la correcta interpretación de la palabra. Haga. Viva la palabra. Hermanos, de verdad que estamos viviendo tiempos difíciles. Pero no porque estemos en el fin de los tiempos, como dicen. Desde que Cristo vino a la tierra y ascendió, no ha habido un segundo en que la iglesia haya tenido tiempos fáciles. Siempre ha sido perseguida, siempre ha tenido problemas. Y que quizás vengan tiempos difíciles, pero usted tiene tiempos difíciles. No, usted vive tranquilo. Pero prepárese, porque los tiempos difíciles vienen. Porque la persecución viene. Quizás no pase en este quinquenio, pero prepárese, porque viene. Y usted tiene que estar preparado. Haga que la palabra more en abundancia. Vívala. Haga de ella el todo de su vida. Cuando usted hable la palabra. Cuando usted, mire, yo a veces me encuentro allá con el doctor, mi amigo el doctor. Y ya con esto termino. Me dice, en estos días, me dice, estábamos hablando de la razón por la cual la gente hace las cosas. Y él dice, todo es por mí, para mí, para mí. Y yo le digo, esa es la diferencia entre el verdadero cristiano y los demás. Se quedó como que, el cristiano no hace la cosa por mí y para mí, la hace por Cristo y para Cristo. Entonces él se quedó así como que, wow. Pero, entonces, ¿cómo las personas realmente van a querer estudiar? No sé qué, yo digo, es que ese es el punto. Cuando nosotros estudiamos, estudiamos para Cristo. Cuando nosotros trabajamos, trabajamos para Cristo. Cuando nos levantamos en la mañana, nos levantamos para Cristo. El cristiano no vive para sí, vive para aquel que lo compró. Y se quedó callado así. Yo aprovecho cada cosa, cada palabra que él dice, yo busco la manera de meterlo en el camino, de decirle que Cristo es la razón, que Cristo es y eso es lo que nosotros debemos hacer en todas nuestras conversaciones. Encontrar la forma de que Cristo sea el centro de esa conversación. Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Alabamos tu nombre, te exaltamos, te bendecimos.
Reconocemos tu grandeza, poder, señorío y majestad. Sabemos, Señor, que por tu misericordia